¿Cómo están todos ustedes? Tengan muy buenas noches. El día de ahora tenemos dos clases prácticamente, lo que es fracturas avulsivas, que corresponde a fracturas expuestas. Un tratamiento, un tema muy importante, porque la opción, la forma que le van a tratar ustedes es lo que va a dar la evolución, el pronóstico al paciente. Las fracturas expuestas mal manejadas son un desastre. La segunda parte, que tiene mucho que ver con ese tipo de lesiones, son las complicaciones de las fracturas. Entonces, las complicaciones de las fracturas es muy álgido, tema muy importante para todos los traumatólogos, porque si nosotros tenemos las complicaciones de las fracturas y las complicaciones de los actos quirúrgicos, que son distintos y podrían confundir una correlación a la otra, y nos vamos a ver envueltos en problemas médicos que legales. Entonces, complicaciones de las fracturas, existe un porcentaje en forma admitible. Hablamos la semana pasada que el 5% de las posibilidades que las fracturas no fueran bien. Las clases tienen que ver una con relación a otra, las encadeno una con las relaciones a otras para que dé cierta unidad y reforzar que los conceptos. Son las 8:02, nos vemos 8:05, esperando que todos los demás alumnos se incorporen a la clase. 3 minutos para comenzar.
Sí, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Le doy la bienvenida a la clase del día de ahora. Quiero saber si es que se me escucha y hay una señal adecuada. Richard, ¿está por ahí, por favor? Sí, sí se escucha, Doc- ¿no? Doctor, buenas noches, sí se escucha. Ya, perfecto, eso necesito para empezar siempre esto, por favor, ¿ya? Entonces, voy a compartir mi pantalla y comenzamos con la primera diapositivas. Desordenado parece acá. Ya. Entonces, vamos a comenzar con lo que como hemos dicho, las clases anteriores, para dar cierta unidad entre una clase, los conceptos básicos, la microestructura del hueso, el hueso como una estructura viva y no como una entidad muerta, como una madera, la calidad del hueso, un hueso con porosis, hablamos anatomía especializada en las articulaciones con una serie de ligamentos, que la estabilidad, el cartílago, en la rodilla, el menisco, que van a conversar bastante sobre eso. Y hablamos mucho de strain, ¿no? De estabilidad absoluta, relativa, inestabilidad con es mayor del 10%. Y cómo eso, lo que uno, para qué quiere usar esto, le recuerdo la estabilidad relativa, es cuando uno permite ciertos micromovimientos y eso, aunque parezca mentira, va a dar una consolidación más natural y una formación de callo óseo grande y se usa en fracturas multifragmentarias diaficiales. Vimos lo de las fuerzas del propio hueso. Para la compresión tiene una fuerza bastante adecuada pero por la torsión tiene una fuerza no tiene una fuerza a un tercio de eso. El proceso de reparación de fracturas, la fase inflamatoria, proliferativa y reparativa, mucho cuidado en frenar la inflamación, los AINES, hay enfermedades que afectan la microcirculación, como la artritis, la vasculitis, la diabetes, lupus, todas esas enfermedades que van a producir problemas respiratorios va a afectar la cantidad de oxígeno en la zona de la lesión, de las partes blandas y de los huesos, lo que va a producir un retardo de consolidación. Retardo de consolidación. La fase de la conciliación, esto sí vale la pena repetirlo, todas las clases las voy a repetir para que una fractura suelde, los huesos debe estar en su sitio, esté bien inmovilizado y un aporte sanguíneo. El concepto de la clasificación de las fracturas, estamos en la clasificación AO, tiene un APS ya, y posteriormente le va a dar otros apps de reference que nos da cómo se debe tratar cada fractura, porque un curso muy, muy breve y teniendo esta apps nos va a ayudar mucho a la toma de decisiones. Era un hueso, concepto de ser una lesión de partes blandas, donde el fondo de hueso roto es bastante válido. Conversamos algo muy, 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 muy importante de la ética y vamos a hablar ese término, el término de la universidad, esto pedido por corregirlo, está como fracturas abusivas. Con B grande significa de abuso y con B chica es arrancamiento. Y el tema, lo que yo tengo entendido, se refiere a fracturas expuestas. Este es el tema de ahora. Entonces, una fractura expuesta es semejante a una herida de partes blandas que si no se trata adecuadamente antes de las 6 horas, se considera contaminada o infectada. Entonces, más o menos es eso. El tratamiento, ¿cómo se trata esto? ¿Cómo se va a tratar esto? Es limpieza quirúrgica inmediata, todo lo malo, retirarlo, respetar la vascularización, la anatomía hay que restaurarla lo mejor de lo posible, estabilizar los huesos, no estamos hablando de una osteosíntesis rígida, ni estabilidad absoluta, con los principios AO, estamos diciendo que no se muevan más para que no dañen más las partes blandas, la arteria, los nervios,
o los vasos linfáticos. Los traumatólogos somos muy simples, nos tratamos de simplificar y todavía usamos esta clasificación un poco antigua de Ramón y Bustillo, que es tipo Es 1, tipo 1. tipo 2, tipo 3. 1, 1 centímetro, 2, 2 centímetros, 3, más de 3 centímetros. Así de fáciles. Tipo 1, y ya vemos esto, tipo 1, hay dos referencias, que hay menor lesión de las partes blandas y el tipo de fractura son de trazos más simples. De tipo 2, la lesión más de 2 centímetros es un antebrazo, vemos la fractura ya más conminuta de radio y el cúbito, pero la herida se consigue a cerrar y tiene un grado de contaminación media. Y vamos a ver el tipo 3. Esto sí es un reto para todos los traumatólogos. Vemos el hueso, este hueso acá está sin periósteo, si es este hueso prácticamente la vascularización es bastante pobre y una fractura conminuta tanto de los dos huesos. Y las 3B son fracturas con gran exposición ósea, gran contaminación y no se consigue cerrar que las heridas. Para eso va a requerir una serie de injertos, colgajos, rotatorios, todo un arsenal. Y la de tipo 13, una mayoría va a amputación, tiene daño vascular que severo. Una pierna que no tiene sensibilidad, que no tiene vascularidad, prácticamente es una indicación de amputación. Existen varios criterios con el MELS y otros criterios de shock trauma que nos permite con esos cuestionarios saber o tener cierta idea si vamos a permitir rescatar una pierna de un daño así. Entonces, lo que ustedes hagan en el momento de la acción es lo que ustedes va a determinar el pronóstico. Fractura expuesta más de 6 horas ya se considera infectada. Ahora, yo digo, acá en el Perú, una fractura expuesta, ¿se puede operar antes de las 6 horas? Primero, el ayuno son de 8 horas. Un riesgo quirúrgico, neumológico, cardiológico, en la mejor clínica demora 2 horas. Más el transporte, lo más rápido posible son hora y media. Y vas, que te atiendan y eh, eh, pasa por shock trauma, después pasa a traumatología, pide sala de cirugía y probablemente va a estar ocupada por otras cirugías. Entonces es muy difícil entrar a una sala de operaciones antes de las 6 horas. ¿Qué hacemos en lugar de accidente? ¿No? Entonces no es tan fácil que hacerlo. Lo ideal es taparlo, evaluar el paciente, hacer el protocolo de ABCDE, ¿no? O el de resucitación, que estamos obligados a hacerlo, se cubre con un apósito estéril, no se reduce, se trata de inmunizar con férulas y se evacúa a su tratamiento definitivo. Tener férulas cubiertas con apósitos estériles es medio difícil. Yo ahorita en mi carro cargo la maletera, pues tuvo una experiencia ahí en Costa Verde, que adelante mío se atropellaron a una moto y no tiene yo había acabado, sí, la clase de shock trauma. Entonces le dije, la ABCD voy a cubrir con apósito estéril. No tengo. Eh, buscar una férula. Tampoco tengo. Y lo que me quedó, pues, por supuesto, llamar a SAMA, a los bomberos, y a mí al Serenajo. La ambulancia de Serenajo Miraflores me lo llevó, dijo, ¿dónde que lo llevamos? Por supuesto, el sitio idóneo, por la cercanía y porque puede hacer el tratamiento definitivo, el hospital de emergencia Casimiro Ulloa. Pero tienen que ser hospitales grandes, Rebagliati, Hospital Grau, Almenara, Sabogal. Llevarlo a una UBAP, una unidad básica de salud, a un consultorio privado, es un tremendo error.
La cirugía inicial tiene que ser agresiva. Todo lo que está malo, afuera. ¿Qué cosa yo encuentro una fractura expuesta? Pedazo de pantalón, pedazos de brea, llanta, tierra, hay cabellos, pelos, una serie de contaminaciones, barro, jeve de las llantas. Si está en un sitio contaminado o de campo, encuentras pasto, tierra contaminada, y es un problema. Entonces, ¿cómo se trata esto? Primero es el lavado, 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 lavado. Se desbrida y se quita todo el tejido malo. Hemostasia, cuidado. Hemostasia tiene que ser muy cuidadosa. No puedes hacer un clamp de una arteria grande, que clampa la arteria cubital, que la radial, o tiene la arteria única en la cubital, clampas la arteria cubital y matas el brazo. Y posteriormente hablamos de la estabilidad de las fracturas, pero en este caso de las fracturas expuestas es muy útil el factor externo. Entonces, ¿qué cosa es? Todo el cuerpo extraño que se lava. ¿Cuánto yo lavo una fractura expuesta de cualquier tipo? Mínimo 10 litros que de suelo y a veces más. Si usa jabón o sustancias con yodo, teóricamente el yodo, esta sustancia antiséptica, daña más el tejido, el alcohol reseca y daña más. Yo lo hago, realmente yo lo hago en zonas muy contaminadas. Si un paciente que es agricultor o que trabaja con ganado, lo voy a hacer. Escobillas que antes se usaba, definitivamente no. Todo lo tejido malo es sacarlo. No vale la pena ahorrar necrosis. Todo cuerpo extraño, sacarlo con criterios, esa desmitilización se dice que se hace con criterios oncológicos, con unos márgenes. Y con eso tendemos la posibilidad de que eso mejore. Una fractura expuesta tipo 2, miren la placa de radio X, el tipo de la fractura, se usa ese tipo que bandejas, estas bandejas tienen unos agujeros que se aumentan por unas que mangueras para que drenen y permite lavar con 10, 12, 15 litros. Entonces, mucho cuidado con la hemostasia, puedes lesionar más. Quiere decir, si tú no vas a hacer trampar la arteria femoral, tú tienes que repararla, ¿no? Si hay un nervio, no vas a cortar, ¿no? Tienes que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, el conocimiento anatómico es sumamente importancia y nosotros colocamos la fijación externa como principio. En las fracturas pequeñas de 1 centímetro, antes de las 6 horas, que es casi imposible, se podía colocar tipo placas, pero no es lo más aconsejable en este caso, que prácticamente es un ejemplo, uno de los pocos que hay, una fractura pequeña de segundo grado, totalmente limpia, se hace una fasectomía, un colgajo en Z para rotar y se ha puesto una placa. No es lo más aconsejable. ¿Qué antibióticos se da? Cefalosporina de primera generación, la tipo 1, la tipo 2, cefalosporina más aminoglucósidos. Estos dos. Yo generalmente a todos le doy estas dos. Y con todo esto, tenemos un grado de complicaciones, sobre todo en las fracturas 3. En general, las fracturas 3, el grado de las complicaciones están encima del 30%. Las fracturas tipo C, una mayoría va a amputación. Vamos a ver, esto tiene que ver con las complicaciones, porque vemos que hay mucha lesión de partes blandas, el hematoma de la fractura, sale el hematoma de la fractura, que es un factor importante en la consolidación de fracturas, y esto, tenemos una fractura de tibia y peroné, le han puesto, tratado con un yeso, tiene un desvío en recurvatum, y está yendo a la no consolidación, y se ha hecho una osteosíntesis con estabilidad absoluta, o este tipo de material que de plástico. Y vemos el término de no unión
o pseudoartrosis. En este caso, pseudoartrosis, pocas veces lo vemos. Pseudo es nueva y artrosis, articulación. Nueva articulación es lo que sería muchos años que formaba, la verdad, hasta sin novia, un tejido fibroso que asemejaba a una articulación, una movilidad anormal. Generalmente ahora se está hablando más de retardo de consolidación. Las complicaciones son todas las complicaciones que vamos a ver después: rigidez articular, síndrome comportamental, mutaciones. Niña de 11 años, fractura expuesta 3B, hay que hacer un zoom. Mira, todo esto acá hay que sacarlo. Todo este tejido alrededor sale. Después, ¿cómo que se cubra? Y es problema nuestro. Se habrá un colgajo de sóleo, un colgajo rotatorio, acá está la fijación externa, sirve para estabilizar la fractura o eventualmente para el tratamiento definitivo de estas. Este caso, un colgajo cerró, hay una isquemia de toda esta zona, a veces se muere todo, y vamos a ver otro caso de una fractura más compleja, tipo 3A. Ya vemos, mientras más grave, hay más lesión de partes blandas y más lesión de los huesos. Se coloca este fijador externo, es un fijador externo relativamente barato que sirve, un ROFA. Los fijadores muy modernos pueden valer pues unos $3.000, por ahí, por esa faja. Este tipo descartable puede costar unos 500 soles, colocado el fijador externo, muy bien colocado, con la técnica buena. A veces no es el fijador externo el que te garantiza la estabilidad o el futuro, sino es la técnica que usa. Quiere decir, un aparato de osteosíntesis, sea placa, sea fijador externo, un clavo, funcionan si tú lo colocas adecuadamente. Acá está un fijador AO con doble tubo, el cual le permite una movilidad precoz hasta el apoyo de las fracturas. Como complicación de esta parte, evitar infecciones. La infección en el hueso es una pesadilla. Lo que el inicio de tratamiento determina la evolución. La limpieza quirúrgica debe ser precoz, desbridamiento amplio. Todo lo malo fuera. Antibiótico sistémico precoz inmediatamente. Fijación externa es el tratamiento de elección inicialmente o definitivamente. Hacer los colgajos a las 48 horas, 72 horas. Ya hablemos algo más de lesiones traumáticas graves en la mano, la rehabilitación precoz y incorporar las fracturas. Vamos a ver, quiero dejar el micrófono abierto, las preguntas en el chat, los escucho, los leo, por favor, para comenzar. La otra parte que está mucho que ver con complicaciones de las fracturas, con las fracturas expuestas. ¿Alguna pregunta de acá, hasta acá? Bueno, si no hay, si hay una pregunta. Ya, si no hay ninguna pregunta, de todas maneras queda el chat abierto, aquí tienen mi número telefónico y podemos conversar sobre eso. Vamos a hablar de complicaciones de las fracturas. Es un tema apasionante. Comenzamos con un caso: un niño se estrella con la bicicleta y tiene una fractura expuesta. Cuando yo veo acá, estas son las partes blandas, acá están las partes blandas y acá se ve el hueso que está hacia afuera. Entonces es una fractura expuesta. Acá dice que cerrada. No le creo, esta es una fractura expuesta, sin lesión de nervio. El médico de la guardia, residente R1, que recién ha venido, dice: yo lo voy a reducir y voy a colocarle una ferro. Y acuérdense que el nervio que radial viene de posterior hasta anterior y puede quedar atrapado y hace una lesión del nervio radial, la característica de mano en péndula. Esta mándula en péndula
esta mano en péndula, se pregunta examen, característica lesión de nervio radial. El antibiótico que se da actualmente, se está intentando dar un antibiótico por menos tiempo, 10 días si es que no hay infección. Hay unos protocolos que están dando hasta 5 días, pero generalmente se da de 10 días de antibióticos después. Este es el paciente, el nervio radial lo vemos acá, un pedazo de hueso, otro pedazo de hueso, la placa de osteosíntesis en este lado. Son lesiones muy demandantes para el cirujano. Y vamos a ver algo de las complicaciones. Una de las más fracturas que ustedes han hablado, han visto, las fracturas de cadera. El 7% se muere en el hospital y el 30% al año. Mira que la gravedad, ¿no? Y mientras más rápido que se opere el paciente, menos la mortalidad baja. Otro dato importante que ya nos ha avisado, el 46% tiene fractura previa, fractura de radio, de columna, y pasamos la oportunidad para no dar un tratamiento preventivo, tanto en medicina física, fortalecimiento de miembros inferiores, estiramiento de miembros inferior, terapia del equilibrio, tratamiento de la sarcopenia y tratamiento de la osteoporosis. ¿Y de qué se mueren los pacientes? Digo, se mueren de la no unión, se mueren de la necrosis avascular, se mueren de anemia. No, los pacientes se mueren por problemas pulmonares, neumonía, primera causa. Las escalas son tan extensas que todo el sacro se expone, hace una sepsis y infección urinaria en ancianos, en varones, más posibilidad que existe una sepsis. Y de eso, bueno. Vamos a ver a temas específicos, vamos a hacer un pupurrí, pero no aburrirnos mucho, temas específicos y vamos a nombrar las más frecuentes complicaciones de las fracturas. La trombosis venosa profunda en las caderas. Esto, la trombosis, va a producir a la larga un embolismo pulmonar. Vamos a explicarlo después. Un varón, 37 años, por aplastamiento. Mira, ya el mecanismo de termo aplastamiento. Quiere decir, ya hay una necrosis muscular hasta un taponamiento renal por el daño y absorción de detritos musculares. Glasgow 8, ¿se acuerdan o no? Esa tabla hay que saber manejarlo. Y, de Glasgow 8 nos estás hablando de un trauma grave. Entonces hay que tener algunos cuidados porque no dice paciente estable, Glasgow 8. Yo como traumatólogo yo no me acuerdo de qué cosa es. Y ya veo un vomitable que es un trauma grave. Entonces, hay que tener alerta y los conocimientos médicos hay que integrarlos todos. Y vamos a hablar un poco, que ya han visto que la clasificación para aburrirnos un poco, hueso 4, diáfisis 2, tipo de fractura A, fractura simple de la tibia, fíbula, cemento 4, diáfisis 2, B, porque es fractura incompleta del cúbito. Así es como un pequeño juego que hacemos. ¿Y qué pasó con este paciente? Este paciente comienza a tener un dolor intenso, intenso, intenso. Entonces comienza a complicarse un poco. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente que tiene edema? Como ven, un dolor insoportable y comienza a tener pérdida de pulsos. Los pulsos comienzan a tener un poco menos pulsos y el dolor cada vez es mayor. Entonces, duele, duele, duele. Y si tú le das tramal o narcóticos, mascaras el problema y estás ante un síndrome compartimental. ¿Qué cosa es un síndrome compartimental? Hablamos
de, vamos a hablar después de compartimentos en tumores, pero es un grupo musculares que están cubiertos por fascia. Esos forman compartimentos cerrados cubiertos por la fascia. Existe un sangrado de ese compartimento y eso aumenta la tensión. Cuando esa tensión aumenta encima de la presión diastólica, quiere decir las venas se obstruyen. Comienza a haber este ciclo de síndrome compartimental. Llega más sangre y no sale, llega más sangre y no sale, llega más sangre y no sale, y llega esa presión a aumentar encima de la sistólica. Y ahí ni llega sangre ni sale sangre. Un momento crítico que produce una necrosis muscular a las 4 horas, es una pocas de las emergencias en traumatología y requiere como tratamiento de urgencia la fasciectomía, que es abrir todos los grupos musculares, preferentemente no se cierra las fascias ni la piel, si es posible se hace una osteosíntesis, si lo permite, o después las coberturas blandas, y las complicaciones hay de todo, como esta. Se hizo una sutura, posteriormente hizo una trombosis de la punta del dedo y una necrosis del pulgar, y así quedó. Posteriormente se hizo un alargamiento óseo, retracción de la primera comisura y acabó con un injerto del interóseo posterior. Entonces, todas las cosas están posibles a complicarse. Uno va tratando de solucionar y van las complicaciones. Este es un colgajo intermetacarpiano, el cual hay una necrosis superficial. Yo creo que acá yo veo secreción, ¿no? Probablemente esté infectado. Un paciente de 15 años estaba con la fisis abierta y se rompe en la altura. Este paciente yo lo he visto muy en altura. Era un programa que lo vi en Médicos Sin Fronteras. Parte de Cusco pudo, era muy alto, y estaba este chico con este tipo de lesión, con el codo rígido, un codo desviado hacia algo, hacia afuera. Vemos una no unión de esta zona y el desvío, pues, tremendamente del cúbito. Se le hizo la planificación, se midió 35 grados de desplazamiento de lo normal, se planificó haciendo una osteotomía de cierre. Se planificó hacer la osteotomía que cierre y la osteosíntesis del fragmento de no unión. Y eso fue la planificación que se había hecho. Y vamos a seguir viendo el caso, los ejes que hemos medido, definitivamente ahora con la reconstrucción de imágenes, con las copias en 3D, los modelos en 3D nos pueden tener en la mano la deformidad, hacer la planificación y los cortes y prácticamente el hacer una cirugía, una simulación de la cirugía como antes de la propia cirugía. Y esto no es una novedad de la simulación, de los modelos 3D. Los dentistas lo hacen mucho tiempo, sacan sus moldes de los dientes, lo trabajan en sus moldes, y cuando dice que ya está perfecto, ya trasladan el trabajo en los dientes. Es algo bastante semejante de eso, y esa es la planificación que se hizo, y ese es el resultado del paciente con una mejoría que tremenda del desvío y de la función. Infecciones, puede ser una infección simple, una paraonicia, o infecciones mucho más graves. Este paciente no ha tenido fracturas
solamente un traumatismo, se pone que una signo de flogosis, necrosis ya de la piel y puede acabar pues en una sepsis, un traumatismo, una pequeña herida y produce una celulitis de las manos, una mordida por un perro. Entonces, mira esa lesión que el paciente tiene y vamos a hablar un poco. Usted va a tener una clase probablemente, o si no la tienen, parece de politraumatizado. Vamos a hacer acordarnos qué cosa pasa. Yo tengo un paciente que me llega a emergencia y que está con pulso alto, 120. Yo ni siquiera que le tomo el pulso, pues lo agarro. Está poco alta. Que la presión, yo ni la mido. La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratorio, lo veo, respira rápido y punto. Pero el paciente comienza a estar, eh, ya van a ser guardias, el paciente se pone eh, ansioso, fastidiado, muy especial, reclama, agresivo. Y lo que hacemos nosotros es lo primero, lo votamos. Decimos, ¿sabe usted? Usted no tiene nada, usted me está malogrando que la guarda, yo estoy que tranquilo de tratar de ayudarlo, usted me hace un escándalo, me ha roto acá la computadora, qué sé yo. Entonces, y muchas veces, ¿por qué pasó? No medimos la frecuencia cardíaca, no medimos que la presión, la frecuencia respiratoria ni la vimos, la diuresis ni nos imaginamos, y este paciente tiene un shock hipovolémico tipo 3. Entonces, mira, vamos a esto, ¿no? Nosotros vemos parcialmente el paciente irritado, confuso, agresivo, hasta le decimos, seguro que es alcohólico. Amárrenlo ya y ya cuando yo acabe toda mi consulta lo voy a ver al último. Y el paciente está al punto de estar en shock. Hay que tener algún cuidado. Un chico una mujer de 9 años fractura a nivel de la placa de crecimiento del codo. Esto está en una rotación totalmente y le hacen una reducción cerrada. Reducción es colocar los huesos en el sitio y hace esto. Uy, comienza a tener un edema, prácticamente se diagnostica un síndrome compartimental, se explora y hay una lesión de las arterias, un trombo con lesión de las arterias. Por eso les he dicho, ustedes siempre de un paciente, examinen el pulso, la sensibilidad, vuelvan a examinar, tienen dudas, déjalo en observación. Y esto también da para ver otro como complicación. Esta osteosíntesis, por más de emergencia, es deficiente y está mal hecha. Lo que ha quedado en esto, ha quedado una jíbaga, no va a conseguir flexionar el codo adecuadamente. Entonces, yo creo que sería eso, ¿no? Lesión de partes blandas es tan importante como la lesión ósea, o tal vez más importante. Vamos a ver temas así simples, después vamos a sacarlo por detalles en embolia grasa. Les mandé un tema, ya vamos a revisarlo. Síndrome de distrés respiratorio gran traumatizado, mediado por las citocinas, y esto va a permitir un edema pulmonar. Entonces, hacia eso va. El shock hemorrágico, ya conversamos, síndrome compartimental, hemos conversado, el tromboembolismo pulmonar, ya lo vamos a ver cómo es el fenómeno de la fisiopatología de esto. Dentro de las complicaciones de las fracturas, las infecciones, que pueden ser superficiales, hemos visto algunas, profundas, sobre todo cuando hay fístula de licencia o absceso,
y más profunda del órgano, ya estamos hablando de osteomielitis, que es la pesadilla del traumatólogo. Y hemos visto la estructura del hueso, que es que es una trama, es como una esponja. Tener una infección dentro de la esponja es imposible que llegue a algún antibiótico. Vamos a ir, el retardo de conciliación no unión, hemos conversado algo, y las conciliaciones viciosas que vamos a ver ahora, he traído algunas más. Complicaciones tardías, el cierre de la FISE, hemos visto un caso que lo atendí con Médicos Sin Fronteras. Rigidez articular es muy frecuente, muchas veces por fallas nuestras, por fallas de una orientación adecuada, una inmovilización adecuada, que ya vamos a hablar en la clase de fracturas de mano. Artrosis postraumática, si una articulación no queda congruente, no queda exacto, se va a ir un desgaste prematuro de esto, ¿no? Necrosis óseas, que tal vez probablemente vamos a ir viendo en el transcurso de la especialidad. Y complicaciones tardías, calcificaciones heterotópicas, de frecuente en el codo, quiere decir, hay tanto hematoma, tanta lesión de las partes blandas, que se produce una calcificación en el músculo, lo que hace una limitación tremenda para la flexo-extensión. Refracturas, el paciente que no tiene orientación adecuada se vuelve a fracturar. Desanclaje del material, quiere decir, el material puede tener fatiga del material y el material es una competencia entre la fatiga del material y la consolidación del hueso. Quiere decir, un húmero debe soldar en 3 meses, en 4 meses. Si no suelda en esa época, ya el material de isosíntesis comienza a tener un problema de fatiga, se puede romper. Puede haber infección o exposición del material, SUDEC, que vamos a hablar algo, posturas tendinosas, lesiones de nervios y arterias que hemos visto y vamos a seguir bien. Mire este dedo. ¿Qué ha pasado? Consolidación viciosa. Quiere decir, soldó chueco. Acá soldado y el dedo salió por acá. Esto eh, no se ve esto, la verdad, ¿no? Y es porque lo han tratado mal, ¿no? O no recibió tratamiento adecuado. Una incapacidad sumamente grande. O este acá, una fractura de radio distal, la famosa fractura de Coles, un desvío muy grande, como vemos la placa de rayos X en este nivel. Y ahí les traje una foto nueva, debe ser esta, ahora les traigo. Infecciones con exposición de material de osteosíntesis, se hizo un colgajo, este colgajo para cerrarlo, es una tipo doble oval, y se hace fallas en la conciliación. Estos tornillos dejaron sin fijar el foco dorsal, un foco importante. La tomografía demostró que no lo habían fijado, lo dejaron y decir, bueno, seguro que va a soldar bien, fue desidia, y esto ha consolidado con la caída articular para atrás, y ya en radio distal vamos a ver los índices de RAS. Artrosis, mira, el radio cubital se han pegado un hueso con el otro, una artrosis post-trauma, esto es un codo, vemos todo esto acá está destruido, puede ser por el traumatismo mismo, otro tipo de artrosis, en este caso una artrosis de la muñeca, de ahí un término que se llama artrodesis, se une huesos, artrodesis o se une articulaciones. Mire este paciente con síndrome de Sudeck. ¿Esto qué cosa viene a ser? Un dolor intenso, tiene una hiperalgia, se asocia a depresión, a edema, una coloración moteada. Generalmente es una sobreactivación del sistema simpático y produce alodinia. En la placa radiográfica se ve osteoporosis, un edema, la mano lustrada, un moteado de la mano. Existe un criterio de Budapest, para que ustedes sepan, debe tener por lo menos uno o dos más signos en las categorías que siguen, sensorial,
vasomotores, sudomotoras y motor trófico. Definitivamente hay otros criterios que de Cousin, que sobre todo es para que tengan cierta idea si está desarrollando o no. Es prácticamente es un criterio clínico. Si ve fenómeno de Raynaud, una piel fría o eritematosa, hiperhidrosis, edema, atrofia, con dolor intenso, prácticamente sería esto. Retardo de la consolidación, vemos este nivel, el cual se ha hecho una osteotomía de radio y no unión el hueso. Mira, se ha hecho la osteotomía, está la placa y finalmente este paciente acabó soldando, lo vi después de 5 años porque se perdió y acabó soldando la osteotomía que se realizó. Ya saben las fases de reparación de las fracturas, fase inflamatoria, reparación, remodelación, que puede durar hasta 3 años. Entonces, ten mucho cuidado cuando uno le da inhibidores de osteoclastos, sobre todo para las osteoporosis. Hay medicamentos que duran todo un año. Entonces, si tienes una fractura y has tomado estos productos, estos inhibidores de osteoclastos, te vas a quedar sin la fase de remodelación ósea. Y hay mucho cuidado. No uniones, el término que llamamos pseudoartrosis, pero definitivamente es un radio que se ve claro que no ha unido el hueso, una fractura de iones o de base de quinto metatarsiano, el cual no ha unido. Eso lo puse ahorita y me dio una secuela por una consolidación viciosa, soldó chueco. Y vamos a ver las no uniones llamadas pseudoartróficas, pseudoartrosis, que pueden ser vascularizadas, llamadas la pata de elefante, la pezuña que de caballo, la atrófica, no hay circulación y por defectos. Entonces, estas de acá no son viables y estas de acá falta estabilidad. Estas hipertróficas, lo que está diciendo que falta estabilidad, requiere, has hecho una estabilidad o una inestabilidad más del 10% del movimiento, lo que no es adecuado. Otro caso, una fractura, trata de hacer un callo óseo, no lo consigue, mira, prácticamente debe ser una pezuña de caballo. Otro tipo, el cual tenemos una no unión de la clavícula, entonces las tomografías también nos sirven para evaluar si está unido o no está unido. Vamos a hablar rápido de tromboembolismo pulmonar como factores predisponentes, fractura de cadera, prótesis de cadera o de rodilla, cirugías mayores, traumatismos y lesión de la médula. Entonces, todo esto de acá son factores importantes para el tromboembolismo pulmonar, como la quimioterapia, tumores malignos, el ACV. Todos estos son factores predisponentes al tromboembolismo pulmonar. Vamos a ver qué cosa es esto, ¿no? Tenemos un trombo, muchas veces se origina de las piernas. Esto de acá, esta coagulación va a producir este trombo, y este trombo va a viajar y se viaja aurícula derecha, ventrículo derecho, y viaja, ¡pum!, a las arterias pulmonares, y este trombo va a obstruir la arteria pulmonar. Entonces nos va a dar un tromboembolismo pulmonar. Así es el origen de esto y la gravedad. Hay criterios de Wells que están de 1997
pero vamos a ver criterios. El paciente está en cama 3 o más días, frecuentemente en traumatología. Eh, y, a ver, vamos a ver. Dolor, distribución de personas. Hinchazón de la pierna, en traumatología, que la mayor tiene esto. Fobia en la pierna venosa supracolateral, muchos pacientes tienen. Tú sumas esto, tienes más de 2, tienes que darle eh, 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 profilaxis antitrombótica. Entonces, las fracturas del miembro inferior, prácticamente, si ya necesitamos estar inmovilizados más de 3 días, y tiene dolor en la pierna, con un edema o dolor a nivel de las venas, estaría indicado hacer la profilaxis antitetánica. ¿Cómo se hace esa prevención? Con vendas elásticas, con medidas de compresión, mecanismos mecánicos, con una movilización precoz, hay compresión neumática intermitente, que son pequeñas máquinas que te envuelven toda la pierna y te van dando presiones intermitentes para que ayude a drenar que la sangre. Y en cuanto a medicinas, hay heparinas de bajo peso molecular, y estas hay las actividades anti-SA, que es la que más se está usando, y otras más actuales como Ribo, Roxaban, Apisaban, que son medicinas bastante buenas. Y vamos a ver un poco de embolismo graso. Vimos, creo que hay un paciente ingresó, un político hace un tiempo, fractura de cadera, y amaneció muerto. Y después, examinando bien que la historia, se encontró un edema pulmonar, petequias, una hipoxia que es severa, y prácticamente este paciente se pasó, quiere decir, estando internado, no fue realizado un diagnóstico oportuno y acabó falleciendo el paciente. Otro tipo de secuela, un paciente que recién me ha llegado al consultorio el día de ahora, tiene una sinostosis, y sinostosis se unió la tibia con la fíbula y tiene un grado de artrosis bastante grande por una secuela muy grave de fractura del miembro inferior. Vamos a ver este caso también lo he visto en esta semana, una fractura de clavícula, se cayó surfeando y tenía un gran defecto óseo, se le puso esa placa, se había puesto bastante injerto, se absorbió el injerto, se realizó una colocación de, qué pena, no sigue a ver, lo he puesto al revés, le dio esta placa, se las debo, y se ve la unión de las fracturas. Ahora sí, estamos en la hora, 5 minutos para la hora, y yo creo que puedo dejar de compartir para pasar a las preguntas. Debe haber muchas preguntas al respecto, porque son dos temas. Fractura expuesta, voy a repetir, que son las fracturas donde hay contacto del hueso al exterior. Puede ser que el hueso salga hacia afuera, o un impacto que de bala, un objeto que entra hacia el hueso. Son heridas con fracturas muy contaminadas, un pronóstico muy malo. Requieren el tratamiento antibiótico oportuno, vacuna intoxoide contra el tétano, es importantísimo que no le he puesto, y es una emergencia, una urgencia en la traumatología. Necesita limpieza quirúrgica, más de 10 litros, estabilidad ósea, fijación externa, desbridamiento, nueva limpieza quirúrgica a las 48 horas,
a las 72 horas, de ser posible, tratar de cerrar esa herida, tratar de darle solución a eso. Vivimos como otra emergencia síndrome compartimental, que produce una gran presión dentro del compartimento, muy común en la pierna, en el brazo. ¿Qué síntoma principal? Dolor intenso. Cuando tú le extiendes que los dedos en la mano, en caso del antebrazo, un dolor sumamente fuerte. Tú tocas el antebrazo y sientes un aumento de la tensión. Y esto hay serie de aparatos ya que vienen, que uno mide que la presión, con eso tienes una idea si la presión está por encima de la diastólica o de la sistólica. Pero un síndrome compartimental ahora, ante la duda, es quirúrgico, una fasectomía amplia abriendo todos los compartimentos del segmento. Cada segmento ya tiene un grado, una cantidad de compartimentos que anatomía ya tenemos que explicarlo en el curso ya cuando mucho más práctico. Eh, Otro tipo de complicaciones están las artrosis, las no uniones, las avasculares y las no avasculares, la pata de elefante, la pata de caballo, y las otras son las atróficas. Eh, Después, las lesiones vasculares, lesiones de nervios, el shock hipovolémico, la lesión de todas las lesiones de las partes blandas, que trauma de alta energía, lesiones de partes blandas, va directo a complicaciones. Ese era el resumen que les he querido traer ahora. Me gustaría que lo vuelvan a repasar. Le mandé unos casos. Con los casos a veces es más fácil captar ideas que reconocer que las ideas y fijar que los conceptos. Me parece que están yendo para prácticas, ¿sabes? Están yendo para prácticas. Algunos han ido a prácticas, pero tenía la Sí, idea que doctor, ya comenzamos a ir el día viernes, la gran bien, mayoría. pero el viernes pasado pensé que ya recién en la semana próxima iban. Bueno, qué bueno, tienen que aprovechar al máximo con esta base, hay que ser más activos en el aprendizaje. No bastan en escuchar, pregunte, leen antes. Ya, síndrome compartimental. Doctor, tengo un paciente con síndrome compartimental, el doctor Ugarte me ha dicho que dé cefalosporina y aminoglucosa. ¿Cuál les voy a dar? Igual, ¿no? Entonces, yo le doy cefasolina, le doy amicacina. ¿No? Y pregúntele, doctor Ugarte me ha dicho que le doy esto. No me ha dicho si es alérgico a la penicilina, ¿qué cosa hago? ¿Mm? Pregunta para ustedes, pregunta para el profesor de ustedes. Entonces, todo esto de acá quedan cosas para que ustedes piensen, den la vuelta y pregunten a su profesor las cosas que a veces a propósito lo dejo más o menos en el aire para que vengan. O pregúntele, cuénteme, doctor, qué fractura expuesta, cuál es su última fractura expuesta. Qué cosa pasó? ¿Qué le ha hecho? Le puso fijador externo. ¿Qué tipo de fijador externo? El pronóstico de él, ¿cómo fue? De repente están pasando un paciente de 85 años, 80 años, con fractura de cadera. Doctor, ¿tiene riesgo de tromboembolismo o no? ¿Le han dado anticoagulantes? ¿Qué tipo de anticoagulantes? ¿O qué esquema usan acá? O pregúntele, ¿qué mortalidad tienen al año sus pacientes? Tienes que ser un poco más proactivos en su enseñanza. Tienes que ser sumamente críticos, sumamente críticos. Doctor, yo he leído que 30% de sus pacientes operados de la cadera, pero usted que se muere. ¿Es verdad? ¿No? Pero dicen, no, no, sí, es verdad, las estadísticas dicen que el 30% de los pacientes mueren. Tal vez ustedes podrían hacer un trabajo de investigación, pacientes con ciertos cuidados profilácticos que trombosis, cualquiera de uno de esos, mecánicos, vendas, una mezcla con heparina de bajo peso molecular, heparina simple, con los productos anti-SA
y lo pueden los postoperados de cadera o otras cirugías grandes seguirlo por un año y comparar los dos grupos, qué tan efectivo es uno al otro. La aspirina sirve para esto. En un tiempo decían que con la aspirina servía y era suficiente para evitar esto. Quedan muchas preguntas al aire, muchas cosas para investigar y parte de la universidad se propone como metas es que ustedes desarrollen su pensamiento crítico y sean promotores de la investigación. Bueno, entonces yo lo dejo, me parece que las clases se han hecho 2 clases en uno, no tengo clases hasta la semana siguiente, yo estoy director de un curso AO, creo que el jueves, no sé qué día me toca, creo que va a coincidir, ya veremos, ahí me escaparé dentro del curso AO para hacer aquí las clases. Muy bien, estamos coordinando, cuídense ustedes y como le vuelvo a decir, por favor, la traumatología es un mes no creo que aprendan toda la traumatología, pero las emergencias de traumatología, las complicaciones, los principios básicos, tienen que conocerlo. Me despido con esto, chao, tengan muy buenas noches y aprovechen el feriado para estudiar. Cuídense, chao, Chao, doctor, gracias. chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.